Imaginen un pueblo que ha vagado durante 40 años por el desierto, al borde de alcanzar una tierra prometida llena de oportunidades y peligros. Un nuevo líder se levanta para guiarlos, no solo con estrategia militar, sino con una fe inquebrantable en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Esta es la historia de un hombre dispuesto a enfrentarse a gigantes, a murallas impenetrables y a las incertidumbres de un nuevo comienzo, confiando siempre en que el éxito no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder del Dios que prometió estar siempre a su lado. El pueblo de Israel se encontraba al borde de una nueva era. Habían pasado 40 años vagando por el desierto bajo la guía del gran Moisés, quien, bajo la dirección de Dios, había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés, el líder venerado, no llegaría a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. El Señor había designado a un nuevo líder para guiar a su pueblo en esta misión sagrada: Josué, hijo de Nun. Josué no era un extraño para los israelitas. Había sido el asistente fiel de Moisés y uno de los 12 espías enviados a Canaán años atrás. Mientras que los otros espías se habían llenado de temor ante los gigantes y las ciudades fortificadas de Canaán, Josué, junto con Caleb, se había mantenido firme en su confianza en el Señor, declarando que la tierra era buena y que, con la ayuda de Dios, podrían conquistarla. A pesar de sus años como siervo de Moisés, Josué estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. En las llanuras de Moab, frente al río Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». El mandato era claro, pero la tarea abrumadora. Josué, aunque valiente, sabía que tomar el lugar de Moisés no sería fácil. Aún así, Dios le prometió: «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». La vida de Josué cambió. Cada día, ahora, lo encontraba preparándose para liderar a una nación entera. Su responsabilidad no era solo cruzar el río Jordán, sino también conquistar una tierra llena de pueblos hostiles. Había una gran cantidad de expectativas sobre sus hombros, pero Josué nunca se dejó llevar por la presión. Sabía que el verdadero líder no se aferra a sus propias habilidades, sino que se apoya en la fuente de todo poder, Dios mismo. En cada paso que daba, Josué buscaba la guía del Señor, sabiendo que solo con su dirección podrían tener éxito. El peso de la carga era inmenso, pero Josué mantenía su corazón enfocado en las palabras del Señor: «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas». Cada mañana, Josué se levantaba temprano, caminaba entre las tiendas del campamento y animaba al pueblo. También instruía a los sacerdotes, revisaba los planes de batalla y buscaba la dirección de Dios en cada paso. No había tiempo para vacilar, porque pronto deberían cruzar el Jordán y enfrentar las fortalezas de Jericó, la primera ciudad en su camino. El pueblo de Israel no estaba exento de miedo. Se trataba de un grupo de hombres, mujeres y niños que, aunque habían visto la mano de Dios en el desierto, ahora se enfrentaban a un futuro incierto. Pero la figura de Josué, firme en su confianza, les daba ánimo. Cada palabra suya era un recordatorio de que Dios no los había abandonado, y cada acción que tomaba reflejaba su fe en el cumplimiento de la promesa divina. A medida que se acercaba el día decisivo, la expectación crecía y el temor se disipaba, reemplazado por una confianza renovada. Josué sabía que la clave para el éxito no sería su habilidad militar, sino su obediencia a Dios. A medida que el día del cruce se acercaba, Josué dedicó mucho tiempo en oración, pidiendo la guía divina. Recordaba cómo Moisés se había postrado ante Dios antes de enfrentar el Mar Rojo, y ahora él también se preparaba para ver el poder de Dios manifestarse. Dios le reveló a Josué cómo habría de llevar al pueblo a través del Jordán, y aunque el plan parecía desafiar la lógica humana, Josué estaba dispuesto a obedecer. El momento llegó. Josué condujo al pueblo hasta las orillas del río Jordán. Las aguas estaban crecidas por la época de cosecha, y cruzarlas parecía imposible. Sin embargo, Josué recordó lo que el Señor le había dicho: «Mañana el Señor hará maravillas entre ustedes». Instruyó a los sacerdotes a que tomaran el arca del pacto y se adelantaran al pueblo. Cuando los sacerdotes sumergieron sus pies en el agua, sucedió lo impensable. Las aguas del Jordán se separaron, tal como el Mar Rojo lo había hecho para Moisés. El río se detuvo en seco,
y todo el pueblo de Israel cruzó por tierra seca. Este fue el sello definitivo de la autoridad de Josué como líder, pues Dios lo había elevado a los ojos de la nación, mostrándoles que estaba con él, como lo estuvo con Moisés. El cruce del Jordán no solo fue una hazaña física, sino también espiritual. El pueblo de Israel entendía que estaban dejando atrás una etapa de sus vidas, la etapa del desierto, de la prueba, de la dependencia completa del maná diario. Ahora se adentraban en la promesa, y con ello venían nuevos desafíos y responsabilidades. Josué se aseguró de que cada israelita comprendiera la importancia de este momento. Por ello, establecieron un monumento con 12 piedras tomadas del río, como un recordatorio perpetuo de lo que Dios había hecho por ellos. Después de cruzar el Jordán, Josué estableció un campamento en Gilgal, donde los israelitas celebraron la Pascua. Esta celebración fue un momento solemne de renovación de su pacto con Dios. Josué quería que el pueblo nunca olvidara que estaban en Canaán gracias al poder del Dios Altísimo, no por sus propias fuerzas. También fue en Gilgal, donde se circuncidaron los hijos de Israel, que habían nacido durante el desierto, completando así el pacto que Dios había establecido con Abraham. Pero el descanso no duró mucho. La poderosa ciudad de Jericó se levantaba como un desafío imponente frente a ellos, con murallas altas y fortificaciones insuperables. Dios dio a Josué instrucciones claras y específicas. No sería una batalla convencional. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de Jericó una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas de cuerno de carnero, y el 7º día marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta darían un fuerte grito. La estrategia que Dios había dado a Josué parecía desconcertante desde el punto de vista humano. Los soldados debían marchar sin decir palabra, y el arma principal sería un simple grito de guerra. Sin embargo, Josué confió en Dios, y el pueblo lo siguió con obediencia. Esta obediencia ciega al mandato divino fue crucial, pues demostró su dependencia total en el poder de Dios, y no en sus propias habilidades. Llegó el 7º día, y Josué obedeció con precisión las instrucciones del Señor. El pueblo marchó, las trompetas resonaron, y luego, en perfecta unidad, levantaron un gran clamor. En ese momento, las inexpugnables murallas de Jericó se derrumbaron, y los israelitas entraron y conquistaron la ciudad. Fue una victoria absoluta, no por la fuerza del ejército de Josué, sino por el poder del Señor que estaba con ellos. La caída de Jericó fue un evento que se grabó en la memoria colectiva de Israel. Las murallas que parecían imposibles de superar habían caído sin que un solo israelita hubiera tenido que empujar una piedra. Esto confirmó una vez más que la victoria pertenece al Señor. Los corazones de los reyes de Canaán se llenaron de terror al escuchar cómo el Dios de Israel había derribado las murallas de Jericó, y la fama de Israel se extendió por toda la región. Josué continuó guiando a los hijos de Israel en su conquista de la tierra prometida. Su liderazgo fue marcado por la obediencia a Dios y la valentía en la batalla. Tras la victoria en Jericó, Josué enfrentó la batalla contra Jai, una pequeña ciudad que inicialmente les causó una derrota debido a la desobediencia de uno de los suyos. Sin embargo, al corregir el error y buscar la guía del Señor, Josué logró conquistar Jai, mostrando que el pecado no sería tolerado y que la bendición de Dios solo acompañaría a los obedientes. Josué también lideró la campaña contra los 5 reyes amorreos que se unieron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho un pacto de paz con Israel. En esa ocasión, Josué oró al Señor, y el sol se detuvo en el cielo, prolongando el día hasta que los enemigos fueron completamente derrotados. Este milagro demostró una vez más que cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, no hay límites para lo que el Señor puede hacer. Con cada victoria, Josué consolidaba la herencia de las tribus de Israel. Conquista tras conquista, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se iban cumpliendo. Finalmente, después de años de campañas y batallas, la tierra de Canaán fue dividida entre las 12 tribus. Cada familia recibió su heredad, y el sueño de vivir en la tierra prometida se hizo realidad. Josué fue quien supervisó la asignación de la tierra, asegurándose de que cada tribu recibiera lo que le correspondía, en cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Josué envejecía y se acercaba el momento de su muerte, reunió al pueblo de Israel en Siquem. En ese lugar, les recordó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Les instó a seguir fieles a Dios y a no volver a los caminos de la idolatría.
Josué era consciente de la tendencia humana a olvidar las bendiciones recibidas y desviarse, por lo que los llamó a renovar su compromiso con el Señor. Los exhortó a desechar los dioses extranjeros y a servir solamente a Jehová con sinceridad y verdad. En su último discurso, Josué proclamó las palabras que resonarían en la historia de Israel: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Este fue el legado que dejó a las futuras generaciones, un legado de fe, obediencia y devoción a Dios. Josué no solo había sido un conquistador de territorios, sino un conquistador de corazones, que guió a su pueblo a una renovada fidelidad hacia el Dios que los había rescatado. Su ejemplo inspiró a muchos a seguir el camino de la justicia y a confiar en el Señor en todo momento. La vida de Josué nos enseña que la verdadera fortaleza y el liderazgo no provienen de la capacidad humana, sino de la confianza en Dios. Josué fue un líder valiente porque siempre dependió de las promesas del Señor y obedeció sus mandatos sin vacilar. La conquista de Jericó y toda la campaña en Canaán no fue una victoria de la espada, sino una victoria de la fe. Fue una demostración del poder de Dios, actuando en medio de aquellos que confían plenamente en Él. Josué nos muestra que la obediencia trae bendición y que, aun cuando los desafíos parecen insuperables, Dios siempre tiene el control. Así como Él confió en el poder divino para derribar murallas y conquistar ciudades, también nosotros podemos confiar en Dios para vencer los obstáculos en nuestra vida. Cada vez que enfrentamos algo que parece imposible, podemos recordar las palabras del Señor a Josué: «No te dejaré ni te desampararé». Cuando caminamos en obediencia y dependencia de Dios, Él siempre estará con nosotros, guiándonos hacia la victoria. Érase una vez, en la antigua y orgullosa ciudad de Jericó, una mujer llamada Rahab. Vivía junto a las imponentes murallas que protegían la ciudad del mundo exterior. Jericó, con sus altos muros y habitantes seguros de su invulnerabilidad, estaba destinada a ser el primer obstáculo en el camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dentro de esos muros, Rahab llevaba una vida marcada por su reputación como ramera. A pesar de su lugar en la sociedad, la historia estaba a punto de ponerla en el centro de un plan mucho más grande. Lejos de Jericó, el líder de Israel, Josué, se preparaba para la conquista de la ciudad. Pero antes de lanzar el ataque, decidió enviar en secreto a 2 espías, hombres valientes que se infiltrarían en la ciudad para explorarla y evaluar su fortaleza. Estos espías, sabiendo que el peligro acechaba en cada esquina, llegaron a la casa de Rahab, buscando refugio en el lugar más inesperado. Nadie en la ciudad sospecharía de ellos en la casa de una mujer como Rahab, y sin embargo, lo que estaba por suceder allí cambiaría para siempre la historia de Jericó y la vida de aquella mujer. Así, Rahab, quien hasta ese momento era vista como una figura marginal, estaba a punto de encontrarse en el cruce de caminos entre la destrucción y la salvación, entre la lealtad a su ciudad y la fe en un Dios que aún no conocía. Y todos los días, la vida de Rahab transcurría bajo la sombra de las murallas de Jericó, una ciudad orgullosa que vivía confiada en sus defensas. Pero ese día todo cambió. El rumor de los espías israelitas que habían entrado en la ciudad comenzó a esparcirse rápidamente. El rey de Jericó, alertado de la presencia de intrusos, envió un mensaje urgente a Rahab, ordenándole que entregara a los hombres que, según las sospechas, se habían refugiado en su casa. Rahab, ahora atrapada en medio de un peligroso dilema, se enfrentaba a una decisión que podía costarle la vida. El rey de Jericó la vigilaba, confiando en que obedecería sin cuestionar. La orden era clara. Aquellos 2 hombres representaban una amenaza para la ciudad, y esconderlos sería traición. Desobedecer las órdenes del rey podría significar su muerte, y sin embargo, algo más profundo se agitaba en el corazón de Rahab. El destino le había traído hasta su puerta no solo a 2 espías, sino a la oportunidad de cambiar el curso de su vida y de su futuro. Hasta que Rahab tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Con el sonido de los guardias del rey acercándose a su puerta, el corazón de Rahab latía con fuerza, pero no vaciló. Sabía que si entregaba a los espías, cumpliría con la ley de su ciudad, pero condenaría a muerte a aquellos hombres. En un acto de valentía inesperada, decidió esconder a los espías israelitas en su propio hogar, arriesgando todo lo que tenía. Con rapidez, llevó a los hombres al techo de su casa, donde los ocultó bajo manojos de lino que había dispuesto allí. Luego,
cuando los soldados del rey llegaron a su puerta exigiendo saber dónde estaban los hombres, Rahab, con la sangre fría de quien ha hecho una elección crucial, los engañó. Es cierto que unos hombres vinieron a mí, pero ya se han ido. Salieron al anochecer, cuando se cerraba la puerta de la ciudad. No sé a dónde se fueron, pero si vais rápidamente tras ellos, los alcanzaréis. Los soldados, confiados en su relato, partieron en busca de los espías por el camino hacia el Jordán, mientras Rahab, en su techo, mantenía ocultos a aquellos que, sin saberlo aún, traían consigo la salvación. Fue en ese momento cuando Rahab, al arriesgar su vida, mostró que estaba dispuesta a confiar en el destino de un pueblo extranjero y en el poder de un Dios al que aún no conocía por completo, pero cuyas hazañas ya había escuchado. Y por eso, cuando la oscuridad envolvió la ciudad y los guardias habían partido en vano, Rahab subió al techo donde estaban escondidos los espías. Mirándolos fijamente, les confesó el motivo de su audaz decisión. «Sé que el Señor ha entregado esta tierra a vosotros», dijo, susurrando con una mezcla de temor y reverencia. «El terror de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de la tierra están desmayados por causa de vosotros». Rahab les habló de los grandes actos de Dios, cómo había secado las aguas del Mar Rojo para que los israelitas cruzaran, y cómo habían derrotado a reyes poderosos. «Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra», añadió. Su voz, aunque llena de temor, también revelaba la profunda fe que había nacido en ella. Rahab comprendió que Jericó estaba condenada, y que el Dios de Israel era el único que podía ofrecer salvación. Por eso, le rogó misericordia para ella y su familia. «Os ruego ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, haréis también misericordia con la casa de mi padre, y me daréis una señal segura». Rahab sabía que solo mediante su acto de fe podría asegurar la vida de sus seres queridos en medio de la inevitable destrucción de Jericó, hasta que finalmente Rahab y los espías llegaron a un acuerdo que sellaría su destino y el de su familia. Los espías, reconociendo su valentía y su fe en el Dios de Israel, le hicieron una promesa: «Nosotros haremos misericordia y verdad contigo, nuestra vida por la vuestra, si no denuncias este asunto». Los hombres de Israel se comprometieron a salvar a Rahab y a toda su familia durante la conquista de Jericó, pero le dieron una condición: debía seguir sus instrucciones al pie de la letra para que la promesa se cumpliera. Le dijeron: «Atarás este cordón de hilo de grana a la ventana por la cual nos hiciste descender. Este cordón rojo, visible desde fuera, sería la señal para que los soldados israelitas, al ver la casa marcada, pasaran de largo y no tocaran a nadie que estuviera dentro. Además, debía reunir a toda su familia en su casa, padre, madre, hermanos y todos los suyos. Si permanecían dentro de la casa marcada por el cordón rojo, serían salvados, pero si alguien salía de allí, no serían responsables de su destino». Rahab, comprendiendo la gravedad del pacto, aceptó con firmeza: «Sea así como habéis dicho». Luego, bajó a los espías por una cuerda a través de la ventana, ya que su casa estaba junto al muro de la ciudad. Mientras los hombres escapaban hacia las colinas, Rahab, con el corazón en la mano, ató el cordón rojo en la ventana, simbolizando no solo su fe en la promesa de los espías, sino su confianza en el Dios de Israel, que pronto traería juicio sobre Jericó. Y desde ese día, Rahab vivió con la certeza de que su destino ya no estaba ligado a Jericó. Mientras la ciudad se preparaba para lo que parecía ser un enfrentamiento inevitable, Rahab aguardaba, aferrada a la promesa de los espías y a la esperanza en el Dios de Israel. Entonces, llegó el día en que los israelitas rodearon Jericó y las murallas, que parecían indestructibles, comenzaron a tambalearse. Cuando el sonido de los cuernos resonó por séptima vez, las murallas de Jericó cayeron ante el poder de Dios, y los soldados israelitas entraron para destruir la ciudad. Pero en medio del caos, una casa permaneció intacta, marcada por el cordón rojo que colgaba en la ventana. Los espías, fieles a su palabra, se apresuraron a cumplir su promesa. «Entrad en casa de la mujer ramera», dijo Josué, «y sacad de allí a la mujer y todo lo que tiene, como lo jurasteis». Rahab y su familia fueron sacados con vida de la ciudad condenada, mientras todo a su alrededor era destruido. La fe de Rahab había salvado no solo su vida, sino también la de sus seres queridos. Desde ese día, Rahab vivió entre los israelitas, integrada en un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Su pasado ya no importaba,
Lo que definía a Rahab era su fe y su valentía, las mismas que le permitieron formar parte del linaje del Mesías en la historia de la redención. La historia de Rahab es un ejemplo profundo de cómo la fe puede transformar vidas. A pesar de su pasado como ramera y de vivir en una ciudad destinada a la destrucción, su fe en el Dios de Israel y su valentía al arriesgarlo todo por el bien de su familia le valieron la salvación. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta historia nos enseña que Dios no mira el pasado ni la posición social, sino el corazón de quienes confían en Él. Rahab, una mujer aparentemente insignificante en los márgenes de una ciudad pagana, fue usada por Dios para cumplir su propósito. Su fe no solo le salvó la vida, sino que la colocó en el linaje de Jesús, mostrando que Dios puede redimir y usar a cualquiera que se acerque a Él con sinceridad y confianza. Rahab nos recuerda que la fe va más allá de las circunstancias. Es una decisión que transforma vidas y destinos. Su vida fue una señal poderosa de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la fe en Dios abre el camino a la salvación. La historia de Rahab, una mujer cuya valentía y fe la llevaron a encontrar redención en medio de la destrucción de Jericó, es un poderoso recordatorio de que Dios puede transformar cualquier vida. Rahab nos enseña que, sin importar el pasado, el verdadero cambio comienza con un acto de fe. Si esta increíble historia de salvación y esperanza te ha conmovido, dale me gusta y suscríbete para más relatos que celebran el poder de Dios en la vida de aquellos que confían en Él. Únete a nuestra comunidad y comparte este mensaje para inspirar a otros con la grandeza de la fe y la misericordia divina.